Busque conmigo hablando de esto en Hebreos capítulo 9. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ahora, la Biblia nos habla que tras el segundo velo estaba la parte del lugar santísimo, llamada el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo es el lugar más secreto y más íntimo y exclusivo que no llegan cualquiera. Solo llegaban los sumos sacerdotes una vez al año. Y era tanta, el tabernáculo era una tienda, era un templo ambulante que lo llevaban de un lado para el otro. Y tenía tres ambientes, un ambiente al aire libre, luego un primer ambiente y un segundo ambiente cubierto, vendría a ser, que era el lugar santísimo. Y allí había un arca, una caja de madera que estaba cubierta de oro. Y en esa arca se podía ver con los ojos físicos una nube que era la Shekinah, la presencia de Dios. Para poder el arca recibir esa presencia de Dios, tenía que transformarse. Era un arca de madera, pero tenía que recubrirse de oro por fuera y por dentro. La madera era el elemento que de alguna manera identificaba con la humanidad. Era un elemento, si lo estamos identificando con Cristo, porque realmente todo lo que estaba dentro del tabernáculo era tipo de Cristo, tipificaba que Cristo era 100% hombre, pero al estar cubierto de oro era 100% Dios. Pero todo lo que identifica con Cristo también me desafía a mí a llegar a ser como Cristo. En otras palabras, mi meta, cuando Pablo dice, siento dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, lo que está diciendo es que queremos llegar a ser cada vez mejores cristianos. Y que la humanidad nuestra se recubra de la divinidad. Cristo formado en nosotros es tener cada vez menos espacio para la humanidad, menos carnalidad y más divinidad, más expresión de la vida de Cristo. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Diga conmigo, Cristo en nosotros. ¿Cómo es Cristo en nosotros? Es que Él va dominándonos y va despojando cada vez más a la carne de su espacio y gobernando más. Esa función es muy importante cuando usted la vive a pleno en la iglesia. Y dentro del corazón del arca había tres cosas nada más, lugar para tres cosas. Dice, en la urna, había una urna de oro dentro del arca que tenía la vara de Aarón que reverdeció, el maná, un pedacito de maná, que era un recuerdo como Dios los había sustentado durante su vida en el desierto, y las tablas del pacto. Hablando de cuáles son las cosas que deben imperar en nuestro corazón, qué es lo que Dios tiene que mantener en nuestro corazón, qué es lo que Dios quiere que usted mantenga diariamente en su corazón. Tres cosas. Número uno, el hambre de Dios. Dios sacia tu hambre espiritual. Hablábamos del fútbol y es hermosa la pasión que despierta, o es interesante el ver a la gente correr y abrazarse y saltar, pero eso no nos va a dar nada más que un momento de distracción. Lo que realmente sacia nuestro corazón es Cristo. Y el maná representa a Cristo saciando el corazón del hombre. En segundo lugar, lo que había en la vara era la vara de Aarón que reverdeció, que es autoridad. Dios te da hambre de Él y autoridad de Él. Pero autoridad, para tener autoridad, tenés que estar bajo autoridad.
Porque la vara de Aarón, Aarón fue el único de los diferentes hombres, de los príncipes que había en los tiempos de una gran rebelión de Coré, que se llamó allí en el libro de Números, fue el único que se mantuvo en sujeción. Entonces, es la autoridad bajo autoridad. Y en tercer lugar, el hambre y la palabra de Dios en nuestro corazón. Entonces hay tres cosas importantes que Dios quiere mantener en tu corazón todos los días. La pasión por su presencia, diga conmigo, la pasión por su presencia, la autoridad bajo autoridad. Yo no puedo tener autoridad si no estoy sujeto a una autoridad espiritual. Y la tercera cosa importante es respetar y amar la palabra de Dios. Esas tres cosas tienen que estar en tu corazón. Hambre por Dios, decí conmigo, hambre por Dios. Dios quiso dejar un recuerdo, un legado, diciendo, no se olviden nunca de las tres cosas más importantes. Dios podía haber puesto en el arca diferentes elementos, solo eligió tres, que era, según el criterio de Dios, tres cosas que nunca un cristiano se debe olvidar. Tres cosas que nunca nos debemos olvidar, nos deberíamos olvidar. Recuerden esto, si Dios lo dejó como un recuerdo, por algo debe ser. Podía haber elegido otras cosas, podía haber dejado, no sé, la túnica de colores de José, podía haber dejado algún recuerdo de Abraham y de algunas otras cosas, simplemente, no sé, muchos elementos de la fe en el Antiguo Testamento, pero dejó tres cosas, tres. Dios las eligió, por algo debe ser. ¿Cuáles son? El maná, que Dios sustenta al hombre. Él es tu sustento. Y Jesús habló de eso y dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando Jesús habla del pan, no está hablando solo del dinero, de lo material, está hablando, Señor, dame alimento espiritual. Todos los días tenés alimento espiritual. Ese es el recuerdo. Si alguno tiene hambre espiritual, recuerden, Cristo les quiere saciar. Amén. Número 1, hay que buscar a Dios. Número 2, la vara de autoridad. Tenemos autoridad, pero si no estamos bajo autoridad, no tenemos autoridad. Es autoridad bajo autoridad. Amén. Y lo tercero, las tablas de la ley, que habla de recordar siempre que la palabra de Dios está por primero. Y la Biblia dice que busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Hermanos, estas tres cosas son las que hacen que Cristo sea formado en nosotros. Poner a Dios en primer lugar, buscarlo a Él. ¿Sabía que el maná todos los días había que buscarlo? Dios podía haber elegido que todos los días los miembros del pueblo de Israel salieran fuera de sus tiendas y que abriesen la boca. Y que del cielo, porque Dios era tan poderoso, imagínense, preparar alimento para 1,5 millones de personas todos los días. Y que ese alimento era tan perfecto que ninguno se enfermó durante esos años en el desierto. Ni a las mujeres se le hincharon los pies. Que siempre están diciendo, ahí tengo retención de líquido. No tenían ningún problema. Era perfecta la alimentación. Dios preparó la comida para cada día. Si preparó la comida y milagrosamente la hacía descender, podía haber hecho algo más. Podía haber hecho que le caigan la boca a los creyentes. Pero no, eligió que la salgan a buscar. ¿A cuántos de ustedes les gusta buscar a Dios? Hay que buscar. ¿Quieres el maná? Tenés que estar buscando a Dios. Segundo, la autoridad bajo autoridad. No podés tener autoridad si no tenés el respaldo de Dios. Porque si querés atar demonios y echar fuera a los espíritus inmundos y no estás bajo autoridad, el demonio se te tira encima y te lastima. Así que mejor estés bajo la autoridad. Amén. ¿Cómo se pierde la autoridad? Cuando chusmeas contra la autoridad. Porque el diablo siempre trata de enfrentarte a la autoridad, en todo sentido. Tu jefe es malo, tu pastor no te ama,
criticás esto, criticás lo otro. Siempre la crítica tiene que ver con el que está arriba. Porque para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Es un tiempo donde hay que entender los principios espirituales. El hombre es cabeza de la mujer y ejerce su liderazgo con amor, así como Cristo con la iglesia. Pero hay una autoridad delegada. Amén. Y esa autoridad delegada hay que tomarla, porque cuando ora el hombre, Dios escucha. Y cuando ora la mujer, también escucha. Y cuando oran los dos, doble bendición. Amén. Están de acuerdo y están juntos y están en armonía. Para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Así que todo chisme que venga contra una autoridad no es de Dios. Por supuesto los chismes no son de Dios, pero la influencia no es de Dios. Alguien que viene a querer generar una crisis, un cortocircuito con la autoridad, eso es diabólico. Porque Dios te dejó un recuerdo. Tenés que estar en paz con tu autoridad. Otra vez echaré la culpa a Dios. Él podía haber elegido muchas cosas. Eligió 3 cosas. Eligió el maná. Eligió la vara de Aarón que reverdeció. Y la única vara que reverdeció es la única que no juzgó a Moisés, diciendo: este no sabe nada, ¿qué se cree que es? Mira por dónde los trae, y ahora que se fue ahí arriba al monte y no bajó más. Y lo empezaron a criticar y a juzgar, y cada uno aportaba su chisme contra este hombre, pero el que no criticó fue el que Dios respaldó. ¿Cómo lo respaldó? Fue la única vara que al entrar a un ámbito donde estaba la presencia de Dios, todos los que habían criticado, las varas salieron secas. La única que salió con brotes reverdecida fue la vara de Aarón, que reverdeció. Si quieres tener autoridad, tenés que estar bajo autoridad. ¿Les gustó? No sé si nos gusta o no, pero funciona. Amén. Y lo tercero que tenemos que recordar es que la palabra de Dios resulta. Y la palabra de Dios es lo que realmente provoca que las cosas sucedan. Recuerde cuando Goliat cayó cuando David dijo: tú vienes a mí con tus amenazas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el capitán del escuadrón del ejército del Dios viviente. Y cuando declaró que él iba a enfrentarlo en el nombre de aquel que estaba por él, allí ganó la batalla. Luego tiró con la honda una piedra, pero ya había ganado la batalla cuando le declaró la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios en tu boca tiene poder. Hay 3 cosas que no te tenés que olvidar: la Biblia, el buscar a Dios y estar bajo autoridad. Amén. Y eso es lo que nos va a formar como cristianos. Hijitos, sufro dolores de parto hasta que sean como Cristo. Menos de la carne, menos humanidad y más santidad. Levante las manos y dígale: Señor, yo quiero tener más santidad, más vida cristiana, más vida espiritual